Reemprendemos aquí el ciclo de mesas redondas. La mesa que nos ocupa en estos instantes lleva por título en catalán y en castellà, intercanvis històrics y plans de futur, en catalán y en castellano, intercambios históricos y planes de futuro. Se trata, en definitiva, de echar un vistazo al ayer, al hoy, no sé si al siempre, de la relación entre la edición en catalán y en castellano con tres editores que llevan mucho tiempo en editoriales muy experimentadas en este sentido y que editan en ambas lenguas, en catalán y en castellano. Para hablar del asunto, pues tenemos aquí a María Buigas, Albert Pelac y Emili Rosales. Y hablará en primer lugar en esa exposición frente al reloj fatídico de los 7 minutos, María Buigas, editora y propietaria de Club Editor, que tiene un brazo en castellano, con La montaña pelada. A María, como a todos, le pregunté cuál era su estado actual y ella me contestó de una forma muy especial, de las más especiales. Me dijo, el momento en que los sembrados comienzan a dar su cosecha. María, a la siembra. Gracias. Empiezan a dar su cosecha 10 años después, es decir, que tenéis que tener presente que en materia literaria, desde mi punto de vista, estamos más cerca del horticultor, de alguien que tiene que esperar durante un tiempo largo que el árbol dé fruto. Durante una serie de años, realmente, decididamente no lo da. Yo diría que mi principal aprendizaje en estos 10 años, sitúo muy brevemente, 10 años atrás, 11 ahora, compré a Planeta un sello editorial catalán histórico que se llama Club Editor, que había sido fundado por dos escritores el año 59, por Benguerel y Sales, y que por una serie de avatares había ido a parar en el Grupo Planeta. Y creo que soy un caso único de compra de sello editorial a Planeta. Pocos meses antes de que Planeta decidiera, por cierto, comprar Grup 62. Es decir, que fue realmente como una carambola. Y a raíz de esa carambola empecé a hacer un trabajo que en aquel momento no iba muy precisamente en el sentido de la corriente, que era reivindicar un conjunto de obras escritas en catalán que no eran novedad estrictamente, sino que eran de las grandes obras escritas a lo largo del siglo XX en catalán. Y digo que no iba precisamente en el sentido de la corriente porque un rasgo muy específico, creo yo, del público lector en catalán es que suele ocuparse del ara y aquí de forma casi exclusiva, es decir, hablarle de lo que se escribió 100 años atrás o 80 años atrás, hablarle de cosas que tengan que ver con un tiempo que no sea el presente, pero que habla a alguien que lo lee desde el presente, era un trabajo que estaba pendiente en el momento de retomar ese sello editorial. Y por eso os digo que la sensación que tengo yo, durante años he tenido la sensación de trabajar un poco en vano, de ir trabajando mucho determinados títulos, mucho, con una desproporción completa entre el esfuerzo y la venta, porque es cierto que el barómetro de si lo hacemos bien o mal no deja de ser la venta, eso es una cosa que está clarísima. Mi barómetro me decía reiteradamente que lo estaba haciendo muy mal, que no estaba vendiendo obras que yo creía que eran capitales, y capitales significa realmente de aquellas obras que estás completamente convencido que su vocación es seguir hablándole al público más allá del tiempo y del lugar en que fueron escritas, es decir, tener vigencia. Y me doy cuenta ahora que trabajos que había estado haciendo en el 2006, 2007, 2008 están notándose hoy. Y eso lo digo porque creo que es muy importante de tener en cuenta que la literatura es algo que tiene un tiempo propio, que es el de la lentitud. No es una cosa inmediata, no es una cosa que uno pueda calibrar a corto plazo si lo que ha estado haciendo valía la pena o no desde el punto de vista del público, no ya desde el punto de vista propio, sino que a veces el lector necesita un cúmulo de respuestas antes de decir, vale, me lo creo. Y para dar algunos ejemplos, el trabajo invertido en reivindicar una novela como Incerta Gloria ha sido un trabajo larguísimo que empezó para mí
en el 2004. Os digo eso y ahora parece que Inserte Gloria es una novela obviamente apreciada, reconocida, con traducción al inglés, traducción al alemán, pronto traducción al italiano, traducción al francés, con una adaptación al cine que está por llegar. Bueno, pues 10 años atrás, la inmensa mayoría de la gente leída y cultivada a la que hablabas de Joan Sales y de Inserte Gloria no la había leído nunca. A veces sabía que existía, a veces no. Es un trabajo muy largo. Y un hecho evidente en el caso de esa novela, pero en el caso de otras que no hace falta quizá nombrar, ha sido que el momento en que el público catalán ha empezado a mirarse Inserte Gloria como algo que quizá valía la pena leer, fue cuando salió a otro idioma y fue comentado por un medio literario intelectual que no era el de aquí, y fue avalado. Fue reivindicado, y pienso en la traducción francesa que fue capital. A partir de ese momento, aquí hubo una reacción, y esto tiene que ver con el tema de la mesa del editar en dos idiomas. Para mí, editar en castellano, que es algo que empecé a hacer hace un año, es algo muy reciente todavía y no tengo perspectiva, por lo tanto no puedo hablar legítimamente como alguien que conoce la doble edición, sino que puedo hablar como alguien que ha creído que tenía la obligación de hacerlo. Tiene que ver con dos cosas. La primera, asegurar a los autores catalanes que realmente están produciendo cosas consistentes la posibilidad desde el inicio de dirigirse a un público más allá de su primer público, que es el que lee en catalán. Eso es algo válido para autores contemporáneos que pueden ser realmente muy consistentes, pero que no tendrán las ventas suficientes como para tentar un editor en castellano. Es algo que pasa cada 2 por 3. Hay una cantidad bastante significativa de autores en catalán que no llegan a la traducción castellana porque simplemente la demografía lectora en catalán es la que es y no consiguen salvar esa barrera simbólica a partir de la cual un editor extranjero o un editor en otro idioma pone los ojos en una obra determinada. Pero también hay otra voluntad que sería, para decirlo en plata, aprovecharse del papanatismo natural de nuestro público y poder decirle, mira, que tiene virtudes esa obra, no lo piensa el señor que vive aquí a tu lado, lo piensa un señor que vive lejos. Lo piensa un señor que pertenece a otro medio intelectual que a tus ojos tiene más consistencia que el propio. Y eso creo que es algo básico, que es tomar las obras y descolocarlas, ponerlas en un lugar donde el público no las sitúa. Y eso tiene que ver con la mesa redonda anterior, en que se hablaba de la importancia extrema de pensar el discurso que desarrollas para decir qué es la obra que estás publicando. Creo que en el ámbito catalán es muy importante salir de lo que se ha dicho, salir del discurso que es el discurso en pie, y hablar de autores que sí son autores que tienen un nombre, tienen un lugar en el mundo, no son perfectos desconocidos, pero hablar de ellos desde un punto de vista que sea distinto al habitual. Fantástico y fantástica la exactitud en el tiempo. Muchas gracias, María. Ahora nos va a hablar Albert Pèlach. Él es director general del Grupo Enciclopedia Catalana. Cuando le pregunté su estado de ánimo, me dejó un poco perplejo. Me dijo que su estado de ánimo, yo, en fin, tengo mucho respeto al señor Pèlach, pero me dijo que era de peix payaso, de pez payaso. Y me dice, ya tú explicaré. Bueno, Albert, explícanos ese estado de ánimo y cuéntanos. Hombre, busqué un animal que me inspirara. Y el pez payaso es muy creativo, porque la definición que te da la historia natural de la enciclopedia es que es una especie como de actores de una imaginativa obra teatral submarina. Por tanto, tiene esta parte de creatividad. Es un pez que vive en los arrecifes coralinos, que son ecosistemas muy antiguos, muy maduros, y yo me siento en una industria muy madura, pero que a la vez a menudo está azotada por los efectos naturales de las zonas tropicales, ¿no?
huracanes, etc. Y por tanto se adapta, tiene shocks y reacciona. Bueno, pues yo me siento un poco así, dentro de una industria madura que tiene avatares importantes a los cuales uno reacciona. Me gustaría puntualizar, yo estoy en un grupo editorial con una vertiente más gestora que de editor, como mis compañeros. Hay en Enciclopedia Catalana básicamente 3 equipos editoriales para cada línea de negocio y, por tanto, quizá mi perspectiva es más del global del grupo empresarial. Y yo quería entrar en el tema del catalán y el castellano antes. 2 cosas que me parece importante resaltar, ¿no? Que son, digamos, 2 constataciones. Digamos, una, que Barcelona es la capital de la edición, una capital natural de la edición, mucho más importante en lengua castellana que en lengua catalana. En lengua castellana estamos hablando de una industria que, si somos el 50% de la industria editorial española, es una industria de 1.000 y más millones de euros, y pues Jordi Nadal nos habla de los 75.000 títulos, pues bueno, como mínimo unos 30.000 o 25.000 se deben hacer aquí. Mientras que es también la capital de la edición en catalán, que es una industria mucho más modesta, de unos 200 millones y de unos 10.000 títulos anuales, por situar. Segunda constatación, el consumidor, el lector de aquí, bueno, pues es un lector que nos gusta, cuando lo comparamos y hacemos los análisis de los hábitos de lectura, siempre tenemos este margen de crecimiento, es decir, oye, leemos poco, es un territorio donde lee poco y es un territorio donde existen estos 2 mercados del mundo del libro, que es el de lengua catalana y el de lengua castellana. A mí me gusta, yo pienso a menudo que los 2 son mercados que podríamos llamar normalizados, es decir, cuando te los comparas, a mí me gusta comparar a menudo el mercado catalán con el noruego, por masa de libros publicados, de población, y veo pues que es un mercado que a mí me gusta pensar que es un mercado de 200 millones de euros que estamos diciendo. Tiene una anomalía, que es que el libro escolar pesa mucho en este mercado, la mitad. Pero por lo demás, pues hay un consumo de literatura catalana y hay unos gustos propios. A mí me gusta hacer la comparación, digamos, cuando pues, La Vanguardia publicáis cada sábado los más vendidos, ficción catalán, ficción no catalá y no ficción catalá y castellano, nos pasa una cosa que vemos más o menos en todas las listas cuando uno mira listas francesas o inglesas, que es, inglesas menos, pero de otros países, italianas, etcétera, que hay 4 o 5 libros que son los bestsellers internacional. Yo me cogí la lista del sábado pasado y concretamente 3 libros coinciden en la lista del castellano y del catalán, y los autores, por supuesto, pues son todos bestsellers internacional. Y luego en la lista del castellano tienes 3 o 4, en esta semana había 4 autores castellanos importantes para la literatura a la que van dirigidos, Vargas Llosa, Julián Navarro, etc. Y en la lista del catalán tenías 4 libros, 5 en este caso, de autores catalanes que tienen aquí su público, l'Empar Moliner, el Víctor Amela, etc. ¿no? Y luego 3 o 4 pues, distintos en una lista o en otra. Quiero decir, hay 2 mercados que cada uno tiene vida propia. Y por tanto, desde el punto de vista editorial, el decir yo hago una cosa o hago otra, yo creo que es un tema de opción personal. Es como el fabricante de tejidos que dice yo hago cotón o hago algodón o hago lino, ¿no? Pues bueno, pues me dedico a una cosa o me dedico a otra. Es evidente que la opción de nuestro grupo editorial es una opción originariamente de editar en lengua catalana. A mí me gusta recordar la frase que inspiró a la gente que montó el proyecto de la gran enciclopedia catalana, que era explicar Cataluña al mundo y explicar el mundo en catalán. Bueno, esto de alguna manera
pervive. Después de la enciclopedia vinieron las colecciones de diccionarios bilingües, por tanto se ha hecho un gran esfuerzo, digamos, por poner el catalán en el mapa y esta correspondencia con otros idiomas y por explicar el mundo en la lengua propia. Y luego, como fue una empresa de éxito, y estoy plenamente de acuerdo con María, que es cocción a fuego lento, porque llevó 15 años, digamos, batallarse con este proyecto, conseguir las ventas recurrentes, etcétera, y esto tuvo éxito en aquel momento y permitió diversificar el negocio, y hoy en día pues es un grupo editorial que trabaja no ya las enciclopedias, porque esto lo tenemos todo, y los diccionarios en el mundo online, sino las obras ilustradas, obras de artista, obras muy singulares de lo que nosotros internamente llamamos la gran obra editorial. Tiene la actividad de librerías, de sellos editoriales que en su momento pues adquirió, y allí con estos sellos vino el castellano. Vino el castellano prácticamente de origen, por hacer, de alguna manera, estamos en un mercado que son dos mercados, pero que son el mismo territorio, por tanto hay una convivencia. A mí me gusta pensar muchas veces, cuando hablas de cuotas de mercado, nosotros nos miramos pues que la Galera tiene una cuota de mercado del 10%, en realidad es del 5% del mercado en catalán, y a mí me gusta ver el mercado como un todo que tiene dos especificidades. Pero bueno, como se me ha acabado el tiempo, ya entraremos en temas... Seguiremos con el asunto. Bueno, y por último nos va a hablar Emili Rosales, Grup 62, Destino, una pata aquí, otra pata allá, y su estado de ánimo es ilusionado. Emili, tu turno. Corrijo. Corrige. Te dije ilusionado, es entusiasmado. Ah, pues sí. Mejor todavía, mejor me lo pongo. ¿Por qué estoy entusiasmado? Y a partir de aquí os cuento mi visión de castellano, de catalán, del mundo editorial, del talento y de la industria, todo esto. Estoy entusiasmado porque estoy leyendo cosas que vosotros nunca hubierais pensado, volviendo al cine que se citaba antes. Es decir, porque el talento es maravilloso en este momento, porque el talento está estallando, y esta industria cultural se basa en el talento. A partir del talento todo es posible. Entonces, estoy leyendo cosas y vamos a publicar cosas los próximos meses y los próximos tiempos que son fantásticas. Y este mundo, este negocio, se basa en esto. O sea, en libros que te emocionen, en libros que te hagan pensar, en libros que te hagan dudar, en libros que te hagan tomar la decisión de leer un libro antes que hacer otra cosa. Ir al cine, comprar unos zapatos, irte de viaje, ir a pasear, lo puedes hacer también, pero en algún momento tienes que tomar la decisión de comprar un libro, de leer. Si hay talento, eso ocurre, y si no, no, nos podemos inventar muchas cosas. Entonces, el talento es transversal, existe en todos los idiomas y es capaz de sostener cualquier organización que pensemos, pequeña, grande, compleja, simple, con aspiraciones, con pocas, siempre que exista. Pondré ejemplos para que no quede esto demasiado misterioso. En septiembre vamos a publicar la nueva novela de Ramon Solsona, que se titula Tot allò que va passar a Cardós, que publicarà Tusquets en castellano también, o les darreres paraules de Carme Riera. Estas dos novelas son las que fundamentan una literatura. Estas dos ahora mismo, porque las acabo de leer y estoy eufórico, y os van a gustar mucho y la gente las va a leer. Pero esto es la literatura catalana, esto es. O vamos a publicar la nueva novela de Clara Sánchez, que es la continuación desde Lo que esconde tu nombre, que la convirtió en la autora española más leída en toda Europa, y vamos a publicar en septiembre la continuación. Esto te hace vibrar. Un editor es esto o nada. Y a partir de esto, muchas más cosas. La edición en castellano y en catalán, creo que el título era ¿qué puede ofrecer cada una a la otra? Vamos a ver, la edición en catalán existe porque Ramon Llull escribió en catalán, porque Ausías Marc escribió en catalán, porque Narcís Oller escribió en catalán, porque Carles Riba y Foix
y Baltasar Porcel. Y a partir de aquí hay una tradición y hay una industria, pero esa literatura sigue siendo enormemente interesante, la que está escrita y la que se está escribiendo, y ello fundamenta, digamos, que estemos esperanzados, ilusionados, y yo digo entusiasmados por lo que va a venir, y por lo que ya es, y porque el proyecto nuestro, el de Grup 62, es hacer todo esto a la vez, es decir, mantener vivo el patrimonio catalán que está en nuestro catálogo, impulsar a la creatividad, al talento que se está generando en este momento y buscar aliados en cualquier sentido para dar proyección a ese talento. Por ejemplo, la misma pregunta de castellano o catalán está superada. De esto hace mucho tiempo ya. Es un tema antiguo este. Es decir, lo que tenemos que ver es cómo publicamos en 30 idiomas, no en 2. Y evidentemente hay una lengua de creación que es un asunto importante en todo esto. Pero Barcelona tiene que ser, es la capital de la edición en Europa, porque lo es de la edición en estos 2 idiomas, pero el francés y el italiano están aquí mismo. O sea, estamos todo el día con libros franceses o italianos, o con autores, o con ideas, y con una proximidad geográfica todavía mayor que la de América Latina, de la que Barcelona es también la capital editorial. Quiero decir, aquí hay 2 elementos. Barcelona, por su peso, por su tradición, por su dimensión, es la capital de la edición en castellano, y lo podría ser, pero también lo podría ser, y no doy ideas, Madrid o Miami o Ciudad de México, tranquilamente. De la edición en catalán solo lo puede ser Barcelona, pero siendo la capital de la edición en castellano y en catalán, esto le da una singularidad y una especificidad única en Europa. Otras capitales europeas pueden serlo, digamos, como lengua de origen, en una sola, o en una sola de relieve. Barcelona, como capital editorial, se tiene que reivindicar justamente como la esencia de Europa, porque en Europa estos intercambios y estas duplicidades y estas ambigüedades y esta multiplicación de idiomas y de ediciones es lo sustancial. Decía Umberto Eco que la lengua europea es la traducción. La lengua europea es la traducción, es decir, todo esto queremos que esté aquí, que venga aquí, y proyectarlo desde aquí. Luego podemos entrar en más temas, ¿no? Pero desde luego Barcelona se reivindica como capital editorial del castellano. En tanto, más allá de las lenguas, lo que aporta al catalán la existencia y la tradición de una industria en castellano que es, digamos, de alcance mundial, es justamente que a esa creatividad, a esa tradición y a esa demografía, digamos, confirmada de hablantes y lectores en catalán, y que probablemente todavía crecerá, el sistema editorial, digamos, creado por la edición en castellano, le puede aportar una infraestructura, una industria, una distribución, es decir, en definitiva, una infraestructura que por el peso y por la dimensión de la edición en catalán difícilmente conseguiría. Pensad por un momento si el catalán tuviera voz y puesto en la mesa de otras industrias como lo tiene en el de la edición en un grupo mundial de primer orden, ¿qué ocurriría? Y pensar lo contrario, ¿qué ocurriría si el catalán no estuviera en esa dimensión? Quiero decir, el hecho de que multinacionales de nivel mundial tengan una división importante en catalán y jueguen al catalán a tope, esto no ocurre en el cine. Una major de Hollywood con el catalán como prioridad, pero es que no ocurre en la música. Estamos a años luz de que ocurra esto. Pero es que no ocurre en la fabricación de automóviles, quiero decir, o naviera. Es decir, la posición del catalán en el mercado editorial y el aprovechamiento de Barcelona como capital doble, pero que yo me niego a que sea doble, tiene que ser múltiple, es auténticamente una noticia cultural de primer orden y económica de primer orden. Aquí está. Fantástico, perfecto, puntual. Bueno, pues hay muchos temas sobre la mesa. Yo, por lanzar uno... ¿Se puede comentar algo de lo que...? Naturalmente, en eso no, estamos. porque a mí me gusta mucho... Los inconvenientes faltan. No, ya saldrán. Que los veo cada día, pero estos ya... Estos ya hablaremos.
Pero la visión esta internacional, europea, digamos, más allá de América Latina, pero esta es fundamental y además yo creo que es en lo que se basa tu entusiasmo también, es decir, el éxito de los narradores de aquí, de los creadores, que están teniendo puertas afuera. Yo creo que nos hace una industria muy vitalista en este aspecto de quizá porque somos pequeños, porque el mercado es petitet, etcétera, de irte a buscar la vida en otras cosas. Nosotros estamos dando el salto también en todo el tema este de las grandes obras artísticas y tal. Estamos observando mucho pues, lo que hace Taschen y queremos ser un Taschen el día de mañana produciendo obras de este estilo. Por tanto, quiero decir que la ambición puede ser muy grande si uno supera, digamos, sus limitaciones geográficas, demográficas, que son claras, y mira más allá. Yo quería preguntaros por es lo que te ha pasado a Charkin y a Delene Fernández un poco que me hicieran un poco como el diagnóstico, ¿no? de la edición británica, española. ¿Cuál sería el diagnóstico un poco de la edición catalana? ¿En qué punto estamos? ¿Crees que es un buen momento, no? Yo te diría, para responder muy brevemente tu pregunta y ir en otra dirección, Bien. que estaba leyendo la correspondencia del editor de Víctor Català, con Catalina Albert. Estaba leyendo cartas del editor del año 4 del siglo pasado, hace más de 100 años, en un momento en que ella había publicado un volumen de versos y se disponía a ofrecerle un volumen de relatos. Y le preguntaba cómo lo ve en el sentido de cómo va el público a recibir eso. Y el editor de Víctor Català le contestaba, mire, es muy simple, nuestro público para versos 400 ejemplares, para prosa 1000. Estamos en el mismo lugar que hace 120 años. Con eso creo que puedo dar por ventilado el diagnóstico. Ventilado queda. Esa es la realidad. Hay una cosa que ha dicho Emili y que quiero replicar, porque creo que es muy importante efectivamente mirar desde el inicio, desde el momento en que publicamos, pensar cómo va a circular una obra. Cómo va a circular, es decir, hay obras que pueden tener muchísimo éxito en un radio minúsculo, el del pueblo del autor, y hay obras que pueden costar mucho trabajo, pero pueden llegar realmente a Rusia. Es así. Y creo que es muy importante tenerlo claro desde el inicio para saber cómo las vas a trabajar y cómo vas a construir un discurso sobre ellas, que por cierto, una cosa que creo que vale la pena decir a los organizadores, que yo creo que deberíais impulsar la figura del editor invitado, que sería que cada editorial recibiera 2 o 3 veces al año un editor rival para que viéramos cómo trabajamos unos y otros. Cierro el paréntesis, porque se dan ideas que son espléndidas. A mí me dan ganas de ir a trabajar con Asteroide, de ir a trabajar con Blacky Books, de ir a trabajar con Nadal y de chupar, de ver cómo piensan. Bueno, para volver al tema, yo constato que cuando una obra de mi catálogo me parece realmente primordial y que resulta que ese pensamiento no es onanista, sino que también lo tienen los del Instituto Ramon Llull, por ejemplo, y que hay un trabajo de conversación, de seducción, al fin y al cabo, con editores en otros idiomas, sea el francés, el italiano, el alemán, el que tú quieras. En los últimos años ha habido un progreso espectacular de la presencia de la literatura catalana dentro del concierto internacional de la literatura. Es decir, que ahora es habitual que en un catálogo editorial haya un autor que escribía en catalán. Es natural y que sea catalán no tiene ninguna importancia. Ahora bien, constato en cambio que en la realidad hispánica y concretamente en el mundo en castellano no es así en absoluto. Y que en eso, como en otros aspectos, seguimos también como muchos años atrás. Constato que, y te daba a ti un ejemplo que quiero compartir en público, para formularlo bien, hay una extraordinaria resistencia del medio literario español en
acoger, ya sea como propia, ya sea como extranjera, no importa, la tradición literaria catalana como algo que vale la pena visitar, que vale la pena conocer, es decir, como algo, de la misma forma que nos puede interesar saber cuál es la tradición húngara, nos puede interesar saber cuál es la tradición catalana, como una cosa que efectivamente tiene una cierta consistencia y que aparte es una situación apasionante la de encontrarse en un mismo territorio y con distintas tradiciones literarias. Es fantástico. Pues esa cosa que es fantástica es un elemento que queda completamente negado, pero completamente negado por lo que podría llamar yo la institución, que es en general, diría, los que dan difusión al hecho literario y principalmente suplementos literarios, etcétera, etcétera. Y para dar un ejemplo que resume magníficamente todos los que ustedes quieran, ha habido recientemente en el Babelia un especial que se llama Los 10 libros imprescindibles de la posguerra española. Pues bien, no había ni un libro escrito en catalán, lo cual significa que no había La Plaça del Diamant de Rodoreda, traducida a 35 idiomas, reivindicada por García Márquez como la más hermosa novela que se había escrito en España después de la Guerra Civil, y eso, en el año 83, él mismo preguntaba, y lo más increíble del caso es que a mí nunca nadie en España me habló de Rodoreda. Y eso es algo que quiero plantear, porque realmente de las cosas que cuando te propones acompañar a un autor en catalán hacia el público en castellano, que es un público que existe, que es un público real, que es su público natural porque comparte montones de cosas, encuentras una especie de aduanero terrible, que es el periodista, que no va a hablar en absoluto de la obra. Y eso, lo peor del caso, es que te pasa con los periodistas que se supone que pertenecen al ámbito en castellano al momento de acoger una obra traducida del catalán, pero también te pasa con los periodistas catalanes que cuando tú publicas a un autor catalán en castellano, no hablan de tu traducción. Siendo así... María, en esto hay experiencias de todo tipo. Bueno, te cito Blai Bonet, El mar, que me parece que es un libro imponente, es una de las novelas realmente maravillosas que se han escrito en el siglo XX en catalán, que si tú buscas El mar de Blai Bonet en inglés, te salen reseñas y reseñas. Si tú las buscas en francés, te salen reseñas y reseñas. Sí. Si tú las buscas en italiano, te salen reseñas y reseñas. Que estamos vendiendo los derechos en otros idiomas permanentemente, búscala en castellano. Saldrá en última hora, periódico mallorquín, que te va a hablar de Blai Bonet como de un autor mallorquín. Y aquí se acabó el radio. Ya he hablado lo suficiente. No, a ver, yo no lo focalizaría en esto, pero sí quiero citar algunos ejemplos. Efectivamente, los que editamos cada día autores catalanes en castellano, es decir, traducidos, autores en catalán traducidos al castellano, tenemos experiencias de todo tipo para contar, algunas muy exitosas y que vale la pena subrayar, ¿no? Por ejemplo, el éxito de Jaume Cabré en castellano y además en los tiempos que estamos, es decir, en el mismo momento en que el proceso estaba, digamos, en apogeo, digamos, los mismos periódicos que tenían una línea editorial en la portada, inversamente dedicaban 3 páginas de apreciación literaria a la obra de Jaume Cabré, en el mismo momento, simultáneamente. Esto no pasa cada semana, claro, es que tampoco hay Jaume Cabré cada semana. Quiero decir, Josep Pla es bien recibido en castellano. Joan Sales ha tenido una acogida, como sabes, intelectual y cultural de primer orden. ¿Cuántos lectores tiene? El año que viene tendrá más, seguramente. Lo conseguiremos. Pero, o sea, hay experiencias de todo tipo. Yo, contra lo que dices, veo más, es decir, veo más... O sea, hay mejor espíritu para hablar de estos libros en la prensa y en la crítica que en el público. Es evidente que hay un telón, digamos, de separación de sensibilidad, de afinidad, etc. Es decir, me cuesta menos que se hable de determinados autores traducidos al castellano que esos autores luego tengan el éxito esperable. Es cierto, o sea, no estamos en una situación normal en este momento en el tránsito entre las dos literaturas, pero afortunadamente, como decíamos antes, el mundo es ancho.
Albert, ¿qué punto estamos? Dos apuntes. No es solo el tema de los medios que apuntaba María, tienes instrumentos como el Instituto Cervantes que la sensación siempre es que nos quedamos muy cortos a la hora de dar visibilidad a la creación editorial catalana en España y fuera de España. Y mucho más se podría hacer aquí, y yo estoy plenamente de acuerdo con esta lectura. Y luego también una constatación, incluso al hilo del mismo Jaume Cabré, y tú lo mencionabas antes con las traducciones de Sales, ¿no? de decir, el éxito en España ha venido después del éxito alemán y del éxito francés. O dicho de otra manera, allí se descubrió este autor antes y como autor de masas que en la lengua castellana. Aquí también habría que a lo mejor hacer autocrítica, es decir, ¿qué hemos hecho mal nosotros los editores para que esto sea así? Las habilidades de los editores existen para que las utilicen, y entonces utilizamos lo que sea para dar a conocer a un autor, del mismo modo que un autor finlandés, pasado por el éxito en Francia, que un autor sueco, pasado por el éxito en Alemania y en Francia, triunfa y antes no. O sea, el boom de la literatura sueca pasa antes por el boom de la literatura sueca en Alemania antes de llegar aquí. Si todo esto no es raro, lo raro sería que no lo supiéramos y no lo jugáramos a fondo. Y efectivamente, o sea, un elemento de promoción de la literatura catalana, y que yo creo que va a ser en los próximos tiempos muy útil, es su éxito internacional. O sea, esto va a más. Venga, un dato para los que les gusten y estén deprimidos. En 10 años se han traducido más libros del catalán a cualquier idioma que en cuántos diríais que en los 1000 anteriores. Jolín, un salto importante. Ya está, dicho. En los próximos 10 ocurrirá lo mismo. Oye, y tendremos un montón de dificultades, ¿eh? Yo no hablo de estas porque cada día las tengo, pero si queréis hablamos también de las dificultades. Pero esto, o sea, a pesar de lo que decías de los 1000 para prosa y 400 para poesía, ni lo soñaron Víctor Català y sus editores, ni nuestros abuelos, ni lo soñaron. Tenían mucha más ambición. No, hombre, no. Que un autor pudiera vender 150.000 ejemplares en catalán, claro, que no pasa cada año, ni cada mes, ni cada tal, ni lo soñaron. Era imposible. Vale. Y que fuera traducido a 35 idiomas, ni se lo imaginaban que pudiera ocurrir. Entonces, eso no es cierto, porque Guimerá ya lo fue. Claro, luego tienes no sé cuántos títulos, la mayoría de títulos del catálogo, que estás en los 400 ejemplares y los 800 ejemplares, desde luego, y sabes por qué los haces y por qué los quieres hacer, y los haces sabiendo que vas a vender esto. Y que además ahí no solo hay una razón cultural, editorial, de tradición de hacerlo, sino que ahí, alguna vez, está digamos, el germen de un autor luego mucho más reconocido, más vendido. Pero vamos... Sí, tienes razón, pero es importante partir de una base, y no para deprimir, no, para pensar. Es importante, por ejemplo, otra cifra. Un tiempo atrás, las ayudas públicas al libro en catalán venían condicionadas por un elemento, y era que para poder postular a una ayuda, fuera la que fuera, tenías que hacer un tiraje mínimo de 1.100 ejemplares comercializados. En fechas recientes, y porque insistió Planeta en modificarlo, insistió con toda razón, ese techo ha bajado a 600 ejemplares. Es una realidad. Por lo tanto, hay muchos pequeños editores. No, pero digo que el que tuvo la voz cantante sí. fue no un pequeño editor, sino la principal empresa editorial española, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sabiendo eso, está claro que hay que pensar, y antes se ha comentado, Charkin ha insistido en eso, en el vínculo del editor con el autor, ¿cuál es? Porque creo que es fundamental partir de aquí. Es tratar de acompañarlo en la posibilidad, no digo de ganarse la vida, porque eso hay que olvidarlo, pero sí en la posibilidad de sentirse leído, porque por eso escribe, es decir, eso es primordial, que un autor tenga la convicción de que ha sido leído y bien leído. Cuando partes de la
realidad, que es muy habitual que una novela hoy en catalán tenga 600 lectores que compran la novela, piensas, bueno, eso, mi pobre autor se va a morir de pena. Los tiene en castellano también, ¿eh? Y los tiene en francés y los tiene en italiano, no 600 está más cerca de 1000, 650, 1200, estamos de acuerdo. Sí, sí. Pero digamos que en catalán la cifra es tan pequeñita que piensas, bueno, quizá podríamos hacer una cena y leer públicamente la novela. Y pasaría lo mismo. Y nos ahorraríamos un montón de trabajo y sería quizá mucho más interesante. Y lo digo de verdad. Ahora bien, como eso todavía no estamos maduros como para ponerlo en práctica, la idea de acompañar a un autor catalán hacia su primer idioma natural, que es el castellano, y digo primer idioma natural porque está rodeado de gente en Cataluña que, siendo catalana, de formación, de sensibilidad y de todo lo que tú quieras, resulta que leen en castellano. Y aquí realmente hay un tema que a mí me gustaría que se pudiera pensar conjuntamente, que es cómo fomentar que eso suceda de forma armoniosa, porque es primordial, realmente es primordial. Sí, yo creo que no quería acabar esta mesa sin que saliera un poco este tema, ¿no? Es decir, una de las dificultades es lo que apunta María, digamos, estamos en un territorio perfectamente bilingüe, es más, digamos, todo el mundo habla una lengua y no todo el mundo habla la otra, antes os he dicho las dimensiones de la industria editorial en castellano basada en Barcelona y de la del catalán, por tanto una proporción desigual, y constatamos, y aquí es verdad que nos falta ver mejoras, alguna cosa habíamos visto, pero la participación del catalán en este mercado del libro es del orden del 25%. Mientras que en la radio las emisoras en catalán tienen un market share del 60%, en los periódicos, desde que La Vanguardia dio el salto a catalán, estamos del orden del 40% plus, en el teatro es muy alta porque la oferta también es muy desigual en favor de la oferta teatral en catalán. En cambio, en la tele, donde prácticamente hay un canal y medio, pues es del orden del 25%, como la del libro. Por tanto, aquí tenemos deberes que hacer. Digamos, este 25% yo diría que objetivamente es bajo. Y aquí tenemos representantes también del Departamento de Cultura de la Generalitat, y claro, y este es el mandato. Digamos, si no se ocupa la Generalitat del libro en catalán y los programas de políticas culturales, de tratarlo como una excepción cultural, como tratamos el libro, bueno, pues ¿quién se va a ocupar, ¿no? Por tanto, es una tarea fundamental, dadas las circunstancias, porque yo he empezado diciendo que son dos mercados diferentes y bastante normales, pero dadas las circunstancias hay que tratar el libro en catalán como una excepción cultural que merece un apoyo específico y políticas estratégica, como una industria estratégica del país. Sí, exactamente. Es algo que da visibilidad a esta ciudad y a este país en el mundo, algo que le da carácter, algo que le da además una impronta muy distinta de la que le dan otras industrias, que no citaremos, pero que le da valor añadido per se, y por lo tanto debería ser algo tratado como un asunto estratégico del país. Dejadme que lance una cuestión un poco prosaica, una cuestión de estrategia, ¿no? Es decir, se edita en catalán y se edita en castellano. ¿Cómo lanzamos los libros? ¿Hay que lanzarlos a la vez? Es decir, tú antes hablabas de Solsona, va a salir sí. en septiembre, entonces salen en 62, salen en Tusquets, pero salen a la vez. ¿No sería mejor salir antes en catalán por este tipo, digamos, como de proteccionismo? O no lo sé, vosotros sois los expertos. También ¿Cómo en hay que esto hacerlo? hay varias posibilidades y a priori ninguna es mala. Sin embargo, en los últimos años la que ha abundado y es la preferente es la publicación simultánea. ¿Por qué? Tiene muchas ventajas a nivel de comunicación, a nivel de presencia en las librerías. Digamos que en una misma acción puedes estar defendiendo dos ediciones distintas. ¿Y no es autocompetencia? Pregunto. Puede serlo, es decir, un inconveniente podría ser este y otro inconveniente podría ser que no te salga bien y que no se hable de las dos versiones sino solo de una, o que la prensa, digamos, los diarios publicados en toda España, pero en parte escritos desde Barcelona, te digan
que no lo tratan. Es decir, esto tiene inconvenientes y libro a libro yo creo que vamos corrigiendo algo que hace 5, 6 o 7 años se convirtió en una especie de consenso, que es mejor publicar en septiembre la fenomenal, que tenéis que leer, novela de Ramón Solsona, en castellano y en catalán, que hacerlo en castellano 3 meses o 6 meses después, cuando te van a decir esos mismos periódicos que ya lo han entrevistado, o vas a tener que volver a hacer un esfuerzo de presentación a libreros que en parte ya tienes hecho en la primera ronda. Entonces, algún inconveniente tendrá. Sin embargo, yo me inclino todavía ahora por esta fórmula, que no tampoco es total, porque te puedes dar cuenta al cabo de 3 años o 4 años, o se puede dar una circunstancia interesante para recuperar un autor o traducirlo al castellano, o viceversa, que no lo habías previsto. En cualquier caso, es más importante, si pensamos en el mercado del territorio catalán, que el catalán salga a la vez que la edición castellana, sobre todo si estamos hablando de un bestseller internacional, de traducciones, o algo así, de traducciones. Es muy importante no quedarse descolgado, porque no lo fagocita, la edición no, al revés, impulsa la venta inicial de esta novedad, ya no solo por los temas de promoción, sino porque algún público, si sale solo en catalán, pues habrá gente que se quedará sin comprarlo y esperará la edición castellana. Si sale solo en castellano, habrá mucho del que lo compraría en catalán que ya no lo comprará porque ya se lo ha comprado, porque somos perfectamente bilingües y nos expresamos. En las traducciones me parece que no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y por esto también un poco lo que decía María de editar también en castellano, hay un tema aquí de acceso a los derechos. Digamos, esto se complica cuando los derechos en catalán los tiene una editorial y en castellano los tiene otra, porque se han de coordinar en las fechas de salida, si se quiere salir al mismo precio, etcétera, gestionar los timings, bueno, todo esto cuesta. Son empresas independientes y muchas veces, o hay una tendencia creciente, si tú quieres, del editor catalán, que también edita en castellano, de comprar todos los derechos y gestionarlo él. Se dan casos distintos y los hay muy interesantes. Es verdad que la tendencia en obras traducidas es realmente salir al mismo momento, lo cual conlleva a veces rompecabezas, porque tienes un editor que quiere salir en marzo, el otro que quiere salir en abril, porque el uno piensa en San Jordi y el otro piensa en la Feria de Madrid, y es un jaleo. A la vez que es muy interesante también, porque de repente te encuentras colaborando con sellos editoriales distintos al tuyo, a la vez que cercanos, y hay dinámicas que a veces son realmente fantásticas. Y cuando esto se da el caso, cuando esto se da, la verdad es que se agradece muchísimo. Cuando no se dan son un mal de cap. Cuando no se da es un rollo. Después, editoriales especialistas en complicarte la vida, también las hay. Pero luego hay casos particulares apasionantes. Y yo creo que Isabel Martí de la Campana ofrece uno de esos casos realmente apasionantes. Porque yo me acuerdo cuando salió Victus en castellano, porque figuraba que el Arcángel Gabriel se lo había dictado en castellano el autor, yo pensé, se estaballarán contra una pared. Claramente, esto no puede funcionar en castellano. Lo hizo, ¿cuántos años antes del tricentenario? 3. Fue el 2011. Sale en castellano. 6 meses antes de salir ya estaban hablando del Arcángel Gabriel, que le solicitó al autor que escribiera en castellano, etcétera, etcétera, cosa que también ha pasado con Nuria Amat en el otro sentido, bueno, es habitual en el gremio ahora. Y 6 meses antes estaba en toda la prensa la novela. Sale la novela, funciona espléndidamente bien y yo una vez más pienso, realmente no eres profeta, está claro. Se la lee Rajoy en verano. Bueno, funciona. Entonces llega al Sant Jordi, Victus en castellano. Llega la Setmana del Llibre en català, Victus, sale en catalán. Vale, Segunda Vida, 2012. Después, no sé cómo fue, pero la verdad es que estaba claro que el calendario que había diseñado era riesgoso, insólito y absolutamente inteligente. Diría algo incontestable, que es el talento. Con talento puedes hacer lo que quieras. Impresionante. Después. Y eso, claro, tú ves cómo funcionó ese libro y no puedes deducir nada acerca de los libros en plural. Pero sí puedes deducir que en realidad
todo es posible a condición de tener muy claro por qué lo estás haciendo. Realmente es eso, no caer en rutinas. Isabel Martí, gran editora, realmente gran personaje, gran editora. Yo quería lanzaros otra cuestión. Han entrado nuevos actores, ¿no?, al mundo de la edición en catalán. Vosotros, bueno, pues representáis a editoriales de larga trayectoria en el mundo de la edición en catalán y, sin embargo, ahora se han incorporado otros editoriales de Barcelona y de Madrid que no habían, en fin, editado en catalán y que ahora se lanzan a editar en catalán. ¿Esto es bueno o malo? Ayer no me digáis por diplomacia, hombre, sí, cuantos más y tal, porque no es un fastidio que digo, oye, ya llevo aquí un montón de tiempo y ahora me vienen y mi huerto aquí, me vienen aquí a... El que fastidia es el oportunismo, digamos, es yo hago una gran subasta, compro unos derechos y juego a caballo ganador. Digamos, a nosotros lo que nos gusta es que vengan, el mundo editorial es muy abierto, pero a construir mercado, y a explotar oportunidades que se ven. Yo creo que es una gran noticia que Anagrama, que Maeva, que plataformas estén haciendo catalanas. Es una noticia porque es un síntoma de madurez de mercado. Luego nos pasa que vendemos poco porque... que a lo mejor también porque editamos mucho y este es otro mal que tenemos, pero para mí es un gran síntoma y es positivo. Ya estamos acostumbrados en el sector editorial que no hay barreras de entrada, que es que construir una editorial nueva es posible y es fenómeno que estamos viendo. Por tanto, es buena noticia y lo que pediríamos es que el que apueste y que no sea, digamos, para quedarse con la cremita del mercado de los 4 caballos ganadores y retirarse. Hombre, si es, vamos a construir, vamos a hacer, vamos a formar catálogo, vamos a trabajarlo con los editores, vamos a pelearnos conjuntamente por el espacio en la librería, vamos a pelearnos porque las webs digitales tengan su pestaña en catalán, porque las compras centralizadas de ciertos grandes clientes que se toman las decisiones en Madrid tengan en cuenta el catalán para que no se acabe la pila del catalán y aquí no pasa nada porque sigo teniendo stock. Estas cosas las hemos de trabajar colectivamente y bienvenido sea cuanto más seamos. A mí, vamos, totalmente de acuerdo, me parece un signo de vitalidad y de riqueza, o sea, no es diplomacia, es así. Si no, o sea, un sector en crisis, la gente no va ahí a abrir empresas, las abre en un sitio que es prometedor y luego ya veremos cómo le va a cada uno, ¿no? Pero me parece un signo de vitalidad, no, nada que decir. Pero, a ver, ¿entre qué fecha y qué fecha tenéis la sensación que se ha producido esa iniciativa? Porque... Nunca se ha dejado de producir, seguramente. ¿Cómo? Nunca ha dejado de ser. Hay una cierta eclosión, yo diría, en años recientes de iniciativas por parte de editoriales que en castellano son completamente consagradas y variadas, porque de tamaños muy distintos. Hombre, si la independencia va en serio, no es una mala táctica tampoco. Más allá de la independencia, que no sé si... yo la sensación que tengo es que es algo que se ha producido durante la gran crisis de la edición. Y yo te diré, francamente, que creo que se ha producido y que es un fenómeno especular, porque de repente, claro, las ventas se han caído en picado y de repente 500 ejemplares de más son 500 ejemplares de más. Y que es tan simple como eso. Y en ese sentido no estoy segura de que sea un síntoma de vitalidad solamente, que lo es, sino que también puede ser un síntoma de que, al contrario, la crisis es tan fuerte, la necesidad de ir a buscar lectores por donde sea es tan importante que te lanzas a hacer una cosa que es publicar en otro idioma. No sé hasta qué punto los editores que estamos también publicando en castellano en forma de incursiones, digo en forma de incursiones porque en mi caso no puedo decir que tengo una actividad sistemática en castellano ni mucho menos, no es también por el mismo fenómeno de pensar, oye, es que no puede ser que yo me esté perdiendo esa bolsa, por pequeña que sea. Por lo tanto, yo me pregunto qué continuidad tendrán esos proyectos. Y me incluyo en la pregunta, ¿hasta qué punto vamos a aguantar eso? No lo sé, tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con los proyectos en catalán,
de minúscula, de anagrama y de lo que tú quieras, porque no dejo de pensar en esa iniciativa del señor Lara, que junto con Isabel Martí es una figura estimulante de pensar, el viejo Lara, que creó el Ramon Llull el año 68. Pensando, a ver, aquí hay un público, tengo que hacer algo con todo eso, los autores catalanes, el público en castellano, el vaivén, salvar esa barrera, mezclar, y lo creó, tuvo 2 sesiones consecutivas y lo paró porque se dio cuenta que no estaba maduro el mercado. Y esperó que 20 años para ponerlo en marcha, esa vez con continuidad. Me pregunto qué continuidad tendremos. Bueno, en cualquier caso, hasta aquí hemos llegado con el entusiasmo de Mili y, bueno, expectantes, ¿no? ¿Cuál es un poco, decirme, a ver, en 30 segundos un poco el futuro inmediato, cómo lo veis? ¿De qué color se ve el futuro inmediato, María? Color de trabajo. Trabajar mucho, siempre. El color que nos viene en la literatura, en la edición en catalán. Hay que trabajar mucho, sí, hay que trabajar mucho y hay que ser muy creativos, mucho más creativos que en una industria más establecida, porque efectivamente cuadrar los números nos aprieta mucho. Por tanto, muy creativos. Y visión internacional también. Yo creo que es fundamental. Próximos años, Emili. Bueno, creatividad, trabajo y muy esperanzadores, yo creo que muy esperanzadores. Bueno, pues gracias a los tres, lo dejamos aquí. Me quedo con esta definición que me ha fascinado del pez payaso, de actores de una obra teatral submarina, ¿no? Al final todos somos actores de una gran obra teatral, pero bueno, esperemos que sea de éxito. Los convoco dentro de 10 minutos para la siguiente mesa redonda en la que hablaremos de biodiversidad editorial y ciudades creativas de la UNESCO. Hasta ahora.